Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Juan, su tutor de estructura del cuerpo humano, y el día de hoy vamos a estar viendo la tercera parte de esta serie de mecanismos de absorción, secreción y excreción, que es el sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces vamos a culminar con este sistema que es supremamente importante porque es un sistema que está compuesto de aquellos órganos y estructuras encargadas de una función muy importante, que es la respiración en el ser humano. Es un proceso que claramente nos permite estar vivos y cualquier alteración dentro de sus estructuras y su anatomía puede llegar a generar consecuencias muy graves para la vida humana. Entonces vamos a hablar de que este sistema lo que nos va a permitir es el ingreso del aire atmosférico a través de las vías respiratorias, que vamos a estar viéndolas en mayor detalle, hasta los pulmones y dentro de los pulmones hasta las unidades de intercambio, donde se encuentran los alvéolos que van a permitir el intercambio gaseoso y pues todo el proceso de respiración. ¿Listo? Es importante conocer el sistema respiratorio. En este caso, empezando por su anatomía, porque como ustedes pueden ver, según este gráfico de la Organización Mundial de la Salud, en 2016 tuvimos que las enfermedades respiratorias, como el EPOC, infecciones de las vías respiratorias bajas, cáncer de la vía respiratoria y la tuberculosis, estaban entre las 10 primeras causas de muerte. Listo, vean que de las 10, 4 son respiratorias. Entonces es muy importante esto que estamos viendo. Y vamos a decir que en general para entender un poco mejor o para describir mejor este sistema, en la anatomía lo dividimos en una vía aérea superior y una vía aérea inferior. ¿Listo? Entonces, a partir de la tráquea, que ustedes la pueden ver acá, hablamos que de ahí hacia inferior, hablamos de las vías aéreas o vías respiratorias inferiores, y de ahí hacia arriba son las superiores. ¿Listo? Entonces, en esta tutoría vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender a identificar los órganos tanto de las vías aéreas superiores e inferiores. Entonces vamos a aprender la anatomía de las fosas nasales, de los senos paranasales y de la laringe. ¿Listo? En este caso, configurando lo que sería vía aérea superior. Y luego vamos a ver vía aérea inferior con la tráquea, los bronquios, los bronquioles y los alveolos. ¿Listo? Finalmente vamos a estar viendo el pulmón y la pleura, ¿listo? Como órganos esenciales de este sistema. Y vamos a ver rápidamente en radiología algunas de estas estructuras básicas e importantes. Entonces, vamos a iniciar con las vías aéreas superiores y como ustedes se lo imaginarán, la primera estructura que vamos a estar viendo es la nariz. ¿Listo? Entonces recuerden que la nariz debe diferenciarse de lo que son las fosas nasales, que son una estructura que está dentro de la nariz, dentro de la anatomía de la nariz, y es distinto de la cavidad nasal, que como tal ya es intracraneal, que es esto que estamos viendo acá, dentro del viscerocráneo. ¿Listo? Pero entonces la nariz, vamos a decir que solamente la parte externa, la parte protruyente, va a tener tres zonas importantes que son una raíz, ¿listo? Que es la que está más cerca a la frente, un ápice, que es la parte más alejada como tal del cuerpo, y un dorso, que es ese espacio que se encuentra entre la raíz y el ápice, como ustedes pueden ver acá. Vamos a tener unas narinas, que son estas dos aberturas que se pueden ver en la cara inferior de la nariz, son pares y están divididas la una de la otra internamente por el septo nasal. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, aquí se alcanza a insinuar el septo nasal, se puede ver que está separando una de las narinas de la otra y adicionalmente lateralmente esas narinas van a estar limitadas por las alas nasales. ¿Listo? Que son estas estructuras que vemos acá, que protruyen hacia lateral en ambos sentidos. ¿Listo? Vamos a decir que la nariz en su configuración externa va a tener 5 cartílagos principalmente y este par de huesos que son muy importantes. Entonces en la raíz tenemos los dos huesos nasales, que si lo recuerdan los vimos en la tutoría de viscerocráneo. ¿Listo? Son la parte más proximal de la nariz y constituye la raíz. Es por eso que es la parte más dura de la nariz y que no se puede mover. Ustedes mismos se pueden palpar. Y luego vamos a tener 5 cartílagos nasales principales, pues, que son muy importantes, que van a ser los cartílagos septales nasales laterales, listo, que van a ser estos de acá, que son dos muy grandes. Luego vamos a tener los cartílagos alares, que son los que van a estar por encima como tal de las narinas y de las alas, listo. Y medialmente vamos a tener el cartílago septal como tal, que es el que va a configurar lo que es la parte más anterior del septo nasal, que como ustedes se imaginarán, el septo nasal no solamente divide ambas narinas, sino que también divide en dos toda la cavidad nasal, pero ya lo vamos a estar viendo más adelante. Y la parte más anterior de ese septo nasal está compuesta del cartílago septal.
¿Listo? Adicionalmente en la nariz tenemos otros grupos importantes de músculos, como el músculo prócer, el músculo nasal y el músculo depresor del septo, que nos permite realizar varios movimientos con nuestra nariz. ¿Listo? Ahora veamos entonces las cavidades nasales, que como ustedes deben recordar, son dos, una a cada lado, cada una corresponde a una de las narinas y están divididas igualmente por el septo nasal. Pero entonces vamos paso a paso. Entonces, la cavidad nasal va desde las narinas, listo, internamente se va por dentro de la nariz en su configuración externa, que ya la conocimos, y vamos a seguir acá hasta la parte más posterior de la cavidad, que entonces se encuentran las coanas, listo, que son también dos aberturas pares, hagan de cuenta que son el equivalente a las narinas, pero en la parte posterior, y cada una de esas cavidades va a continuar su camino hacia la faringe, la nasofaringe a través de las coanas, ¿listo? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Las coanas son dos aberturas, una en cada una de las cavidades nasales en la parte posterior, ¿listo? En las cavidades nasales vamos a ver que en cada lado vamos a tener unos llamados conchas, ¿listo? Los llamados conchas nasales, que son estas que vemos acá. Tenemos una superior, una media y una inferior, pero las vamos a estar viendo con más detalle más adelante. Y esto se va a repetir en cada una de las dos cavidades de la nariz. Aquí ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en este corte coronal que estamos viendo acá, cómo se va en dos cavidades nasales, ¿listo? Están separadas por un septo nasal y a cada uno de los lados se pueden ver esas tres impresiones que son las conchas o los cornetes nasales. ¿Listo? Uno superior, medio e inferior, ya los vamos a estar viendo. Ahora, este como tal es el septo nasal, entonces vamos a ejemplificar los dos cortes que estamos viendo aquí. Ambos son cortes sagitales, pero entonces este corte sagital que tenemos acá está hecho, hagan de cuenta, más o menos a este nivel. Es decir, es un corte parasagital en el cual estamos observando desde acá, no estamos viendo el septo porque se retiró, estamos viendo únicamente la cavidad nasal derecha, ¿listo? Y eso es lo que nos permite pues ver sus conchas, ¿listo? Sin embargo, este corte que tenemos acá y que ya lo vamos a ver con mayor detalle, está hecho exactamente por toda la mitad, ¿listo? De esa manera nos permite ver en su configuración todo el septo nasal. ¿Listo? Entonces, el septo nasal va a estar compuesto principalmente de tres estructuras. La parte más anterior está compuesta del cartílago septal, que también lo vimos en la configuración externa de la nariz. Ustedes pueden ver aquí cómo él se pronuncia en la parte externa de la nariz. El cartílago septal es supremamente importante porque es la parte más anterior de las cavidades nasales y digamos que es posible hacer operaciones sobre él con mayor facilidad que sobre las partes óseas, ¿listo? Y luego vamos a decir que tenemos dos partes óseas en el septo nasal, que van a ser, vamos a decir que van a ir hasta la parte más posterior de las cavidades nasales, es decir, hasta las narinas, y vamos a ver en que la parte más superior va a estar dada por el etmoides, ¿listo? En su lámina eh, perpendicular, ¿listo? Como ustedes la pueden ver acá. Entonces el etmoides viene aquí arriba y la parte más inferior inferoposterior o posterior inferior está compuesta por el vómer. ¿Listo? Esos son los tres estructuras, dos óseas y una cartilaginosa que conforman el septo nasal. ¿Listo? Ahora, uno puede hablar de que se puede dividir como tal la cavidad nasal en tres regiones según las características de su mucosa. ¿Listo? Entonces todo esto está recubierto con mucosa, entonces la verdad todo se ve como de esta manera y vamos a tener una parte que es el vestíbulo nasal, que es aquí nomás en la entrada, aquí lo pueden ver ustedes marcado, el vestíbulo nasal, que es donde vamos a tener piel, obviamente, en la parte más externa y unas llamadas vibrisas. Listo, las vibrisas no son más que una serie de pelos especializados que lo que hacen es permitir una filtración rápida del aire que ingresa por las fosas nasales, listo, para evitar que ingresen cosas de gran volumen, listo. Luego vamos a tener la siguiente parte que es muy importante, que es la región respiratoria, abarca la gran mayoría de la cavidad nasal. Esa región respiratoria va a estar compuesta su mucosa por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿listo? Y además con varios cilios. Entonces eso lo que le va a permitir es el transporte de mucosas y de demás cosas que se puedan alojar en la cavidad nasal, ¿listo? De moco y demás. Y luego vamos a tener una región olfatoria que está muy cerca aquí arriba en la parte del hueso etmoides, muy cercano al etmoides. Aquí lo podrían imaginar por acá,
que es la zona de la mucosa donde vamos a tener las neuronas bipolares, que son unas neuronas muy importantes que lo que van a hacer es darnos la capacidad olfatoria del sentido del olfato. ¿Listo? Entonces recuerden, la importancia de todas las cavidades nasales con todas sus estructuras y demás es, entre otras cosas, ayudarnos a calentar el aire por una parte, ¿listo? Y de esa manera, pues que sea más fácil, digamos que prepararlo para su llegada a los pulmones, ¿listo? Entonces hablemos un poquito más de los cornetes o las conchas nasales, ¿listo? Como ustedes saben, tenemos uno superior, uno medio y uno inferior, como aquí lo pueden observar en este corte parasagital, que como ya les dije, está hecho más o menos a este nivel. Entonces, vamos a tener que los cornetes o conchas superior, listo, y medio, listo, que son los dos de arriba, los dos que te están marcados acá, o mejor dicho, estos dos de acá, ambos van a derivar de una estructura en común, que es el hueso etmoides, listo, como ustedes lo pueden observar acá. Entonces, esto que estamos viendo es el hueso etmoides desde una vista anterior. Entonces, ustedes pueden ver que el hueso etmoides tiene aquí su porción perpendicular, que aquí la pueden observar, que es la que configura el septo nasal, si ustedes lo recuerdan, entonces haría referencia a esto, listo. Y además de eso va a presentar una serie de impresiones importantes que si las miramos con cuidado nos van a recordar a las conchas nasales. Entonces son impresiones que como ustedes pueden ver van hacia medial, listo, van en dirección al septo. Entonces vamos a tener no más sino los dos cornetes superiores y los dos cornetes medios. Y si ustedes se fijan en esta imagen y la comparamos con esta de acá, tenemos que este cornete superior sería este de acá, listo, y este cornete medio sería este de acá. Ambos están saliendo del hueso etmoides, listo, muy importante que lo tengan en cuenta. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿y la concha inferior, de dónde sale? ¿Listo? ¿De dónde está saliendo ese cornete inferior? Y no es de otro, sino del hueso palatino, ¿listo? Que ustedes lo pueden observar acá. Y ese hueso palatino va a tener una impresión en su estructura hacia cada uno de los lados, ¿listo? Entonces el hueso palatino, que estaría más o menos a este nivel, va a tener una impresión hacia medial y esa impresión es donde se va a articular el cornete nasal inferior, que es en realidad un hueso separado, no es como aquí en el etmoides que son protrusiones óseas, sino que es un hueso separadito, pero que va a configurar a cada uno de los lados, en cada uno de los huesos palatinos, ahí se va a articular el cornete nasal inferior. Listo. Ahora, es importante que veamos en esta parte otras estructuras que van a derivar de la existencia de los cornetes o las conchas, que son los meatos. Entonces hagan de cuenta que los meatos son el espacio que queda después de la formación de las conchas. Entonces aquí tenemos tres meatos principales. Entonces vamos a tener un meato superior, listo, uno medio y uno inferior. Y van a estar dados, pues obviamente, por la presencia de las distintas conchas. Y en esos meatos es por donde va a pasar el aire principalmente, listo, y va a entrar en contacto pues con toda la mucosa y se va a calentar, listo. Entonces, ahora es importante que veamos que existen otras estructuras que son unas cavidades que están a lo largo de muchos de los huesos del cráneo y del viscerocráneo. Son cavidades neumáticas, cavidades huecas que tenemos. Son los llamados senos paranasales. Están alrededor de la cavidad nasal y lo que hacen, entre otras cosas, es que van a ampliar el área de la cavidad nasal hacia los huesos circundantes. ¿Listo? Eso lo que va a permitir es que va a ayudar a calentar más el aire. Adicionalmente, va a ayudar en la fonación, es decir, hagan de cuenta que estas cavidades van a funcionar de alguna manera como un resonador, eso permite que la voz se pueda proyectar con mayor facilidad, ¿listo? Entonces, decimos que tenemos por lo general los senos frontales, ¿listo? Senos etmoidales, entonces como se darán cuenta, cada uno se va a encontrar en el sitio pues que se nombran según el hueso en el que están, entonces frontal, etmoidal, maxilar y el esfenoidal. ¿Listo? Entonces vamos a tener principalmente cuatro senos paranasales pares por lo general a lo largo de toda la cavidad nasal. Entonces vamos a hablar primero de estos dos senos paranasales que van a ser el seno, los etmoidales, ¿listo? Y entonces partimos del hueso etmoides, como ustedes recuerdan que se encuentra en el septo nasal y pues ahí también en el viscerocráneo.
Aquí volvemos a ver una imagen, visión anterior del hueso etmoides. Y si ustedes recuerdan, cuando lo vimos también en la tutoría de cráneo, hablamos de que el etmoides tiene en sus dos impresiones laterales, en sus dos formaciones laterales, unas llamadas laberintos etmoidales, que está compuesto cada laberinto etmoidal, listo, de un montón de celdillas, que hagan de cuenta que son unos agujeros que se pueden llenar de aire y se llenan de aire, de hecho, y de secreciones y otras cosas en ese hueso etmoides. Esas son las celdillas etmoidales. Y vamos a decir que tenemos unas anteriores y unas más posteriores. ¿Listo? Debido a que el hueso etmoides, pues, digamos que tiene una estructura tan grande. Entonces aquí lo podemos ver cuando lo miramos desde el corte sagital. Todo eso serían las diferentes celdillas etmoidales, como ustedes lo pueden ver en este corte sagital. Vamos a dividir unas anteriores y unas posteriores. ¿Listo? Y las anteriores van a drenar en diferentes sitios. Entonces, por lo general, estos senos paranasales, como ya les dije, van a tener acumulaciones de moco y de otras sustancias y usualmente van a tener que drenar en la cavidad nasal. ¿Y en dónde van a drenar específicamente? En los distintos meatos nasales. ¿Listo? En este caso, el etmoides, las celdillas anteriores del etmoides van a drenar en el meato medio. ¿Listo? Que ya saben ustedes que sería entonces este de acá, el que está por encima de la concha inferior y por debajo de la concha media. Y las posteriores van a drenar en el meato superior, listo, que es el de más arriba, que es el que está inmediatamente eh, por encima del cornete superior, listo. A la unión de las celdillas posteriores con las anteriores le llamamos laberinto etmoidal. Ahora hablemos de los senos esfenoidales y los frontales. ¿Listo? Entonces, huesos o senos esfenoidales los tenemos acá, en el hueso esfenoides claramente, y son los más posteriores de toda la cavidad nasal. O sea, de hecho ya se salen un poco de la cavidad nasal. Los esfenoidales, como ustedes los pueden ver, se encuentran ahí en la base del cráneo, y aquí en esta otra imagen los pueden observar, son los más posteriores de todas las celdas. Aquí tendríamos todas las celdillas etmoidales, listo, que vimos en la imagen, en la diapositiva pasada. Vamos a decir que los senos, especialmente el esfenoidal, está dividido en dos, listo, están esos están divididos a su vez por la línea media, por el llamado tabique intersinusal, listo. Estos se encuentran inferiores a la silla turca, que sería esta que estamos viendo acá, que si ustedes recuerdan es donde se ubica como tal la hipófisis, listo, la glándula hipófisis en el cráneo. Por debajo entonces de la hipófisis y su silla turca vamos a encontrar el seno esfenoidal. Y además, este se va a encontrar superior a las coanas, que recuerden que son estos agujeros que están acá, listo, que comunican la cavidad nasal con la nasofaringe. Y obviamente eso hace que el seno esfenoidal esté por encima de la misma nasofaringe, listo. Y por otro lado, vamos a ver el seno frontal de inmediato, que como ustedes lo pueden ver acá, está impreso en el hueso frontal, claramente. Aquí lo podemos ver otra vez, el seno frontal en este corte. También usualmente son pares, es decir, son dos, uno a cada uno de los lados. Están en la región, o sea, inmediatamente están posteriores a la región superciliar, que ustedes recuerdan está por acá, que es donde están usualmente las cejas. Y su límite inferior van a ser las órbitas oculares y las celdillas etmoidales, como ustedes pueden ver en esta imagen. Ahí están las órbitas oculares y las celdillas etmoidales. Luego hablemos de los senos maxilares, ¿listo? Y de todo el drenaje de todos los senos. Los que nos faltaban hablar eran los senos maxilares, claramente están aquí en esta parte, digamos que en la parte más superior de los huesos maxilares, hay uno a cada lado, aquí ustedes pueden ver cómo se insinúa el otro al lado izquierdo. En la parte superior van a tener la cavidad orbitaria, ¿listo? En la parte anterior van a estar las mejillas y el hueso cigomático, ¿listo? Es muy importante que sepan ustedes dónde están los diferentes senos, porque digamos, después de patologías como por ejemplo la sinusitis, que más adelante la van a conocer, que es digamos la inflamación de esos senos, sea por acumulación de mocos, por infecciones o demás. Por ejemplo, cuando es una infección bacteriana, entonces vean que la continuidad, por ejemplo, en este caso del seno maxilar con la órbita, hace que se puedan generar complicaciones de esa sinusitis intraorbitarias, es decir, que la sinusitis se pase a la cavidad orbitaria y pueda llegar a generar muchos problemas oculares, ¿listo? Entonces, por eso es importante saber dónde están los diferentes senos. Eh, y ahora, después de haber conocido todos los senos, vamos a ver dónde van a drenar ellos. Entonces, en el meato superior, empecemos por el que está más arriba, inmediatamente superior
a la concha superior o al cornete superior, vamos a tener que van a drenar, ya lo habíamos visto, las celdillas etmoidales posteriores, listo, y además las celdillas esfenoidales, listo. Las celdillas esfenoidales, que aquí ustedes pueden ver el seno esfenoidal, está drenando en ese mismo meato superior, que además se conoce como el receso esfenoetmoidal, por si se los preguntan. Es el mismo meato superior. Luego, cuando nos vamos al meato medio, vamos a tener que ahí van a drenar el seno, la gran mayoría, o sea, el seno frontal va a drenar ahí, el seno maxilar también va a drenar ahí, y el seno o las celdillas etmoidales anteriores, ¿listo? También van a drenar ahí. Y finalmente en el inferior vamos a tener que únicamente va a haber un drenaje, pero del conducto lacrimonasal, que no hace parte como tal de eh, los senos paranasales, sino que pues digamos que es un conducto que viene directamente desde las glándulas lacrimales. ¿Listo? Ahora hablemos de la laringe, que es la siguiente estructura que viene. Entonces ya ustedes saben, vimos la cavidad nasal, a través de las coanas pasamos a la nasofaringe, que nosotros ya lo vimos en la tutoría de sistema gastrointestinal. Luego de la nasofaringe pasaría a la orofaringe, luego de la orofaringe pasa a la laringofaringe y desde la laringofaringe, si nos vamos hacia anterior, llegaríamos a la laringe, ¿listo? Que es un órgano súper importante y es el órgano que nos falta como tal o la estructura que nos falta en las vías aéreas superiores, ¿listo? Entonces, la laringe se va a encontrar en la cara más anterior y medial del cuello, ¿listo? Se va a encontrar inmediatamente anterior a la laringofaringe, ¿listo? Que vendría por acá. Además va a estar anterior también al esófago en gran parte. Va a estar inferior al hueso ioides, que ustedes lo pueden observar acá, el hueso ioides. Y además superior a la tráquea, que ya comprende como tal las vías aéreas inferiores, que sería a partir de acá. Podemos decir entonces que está prácticamente la laringe ubicada entre C3, o sea, C1, C2, C3, acá hasta C6. Listo, sería más o menos el límite de la laringe, o sea, más o menos el espacio de 3 vértebras no es más lo que va a ocupar. Listo en cuanto a su longitud. Entonces, vamos a decir que en general la laringe va a estar, es una estructura que es predominantemente cartilaginosa. Va a tener 9 cartílagos en total que van a conformar su estructura. Y vamos a tener una división para aprenderlos mejor, que son 3 cartílagos impares, que también son los que están en la línea media, por así decirlo, que son el cartílago tiroides, que aquí lo pueden observar, esto estamos viendo desde anterior, está laringe, entonces tenemos el cartílago tiroides acá, que es muy predominante y lo podemos ver, el cartílago cricoides, que es este que está aquí abajo, que también se puede observar fácilmente, y el cartílago epiglótico, que es el que está más arriba, que es la misma epiglotis que conocemos, ¿listo? Aquí también pueden verlos todos desde atrás. Y vamos a hablar de que tenemos 3 cartílagos pares, que son los más pequeñitos y que se encuentran por encima del cartílago cricoides. Entonces el cartílago cricoides es este de acá, visto desde atrás. Encima tiene este par de cartílagos que son los aritenoides. Encima vienen los corniculados y encima de los corniculados los cuneiformes. Son cada vez más chiquitos. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos cartílagos, es importante que los conozcamos. Entonces en el cartílago tiroides es este grandote que vemos acá, tiene forma de escudo, es muy predominante cuando lo vemos desde la vista anterior. Listo. Su principal función es la protección de la vía aérea, pues es un cartílago, es duro, lo que hace es evitar pues el colapso de la vía aérea. Básicamente tiene 2 láminas que parten desde la línea media, listo, hacia cada uno de los lados. Entonces la línea media tenemos una lámina derecha y una lámina izquierda. Y justo donde se forma ese ángulo entre las 2 láminas tenemos la llamada prominencia laríngea. ¿Listo? Y esa prominencia laríngea los hombres principalmente que estén viendo la tutoría se la van a poder palpar con mayor facilidad, ya que típicamente se impresiona hacia anterior y es lo que se conoce comúnmente como la manzana de Adán. ¿Listo? Lo mismo que estamos viendo acá en esta imagen anterolateral como esa laringe es muy prominente en su parte anterior, el cartílago tiroides, ¿listo? Vamos a decir que en la cara, entonces vamos a tener la cara anterior, que ya la vimos, y en la cara posterior, entonces también en ese sitio donde se formó el ángulo entre las 2 láminas, vamos a tener la inserción de las cuerdas vocales, muy importante, ya vamos a ver dónde están las cuerdas vocales, pero se van a insertar en esa zona, en la parte posterior del ángulo del cartílago tiroides. Adicionalmente, en la parte superior del cartílago tiroides vamos a tener la llamada membrana tiroidea,
que es una membrana que va a dirigirse desde el cartílago tiroides y se va a ir superiormente hasta el hueso hioides, que aquí lo tenemos. Listo, ustedes pueden ver aquí cómo están completamente unidos. Eso permite claramente que haya mecánicamente una unión entre la laringe y pues el esqueleto óseo. ¿Listo? Y finalmente vamos a ver que el cartílago tiroides va a tener unas astas superiores y unas astas inferiores, ¿listo? Que se van a ver principalmente en la cara posterior de la tiroides, del cartílago tiroides. Las superiores van a ser para articularse con el hueso hioides, pero las inferiores son las que se van a articular con el siguiente cartílago que vamos a ver, que es el cartílago cricoides, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo se articulan. Hagan de cuenta que son estructuras que están muy unidas entre sí. Entonces, ya aquí vemos el cartílago tiroides, que ya lo acabamos de ver, aquí está su prominencia, listo, laringea. Y aquí abajo se evidencia la siguiente estructura cartilaginosa como tal, que viene aquí abajo, que ese es el cartílago cricoides. Listo, es un cartílago súper importante, aquí lo podemos ver ya eh, aislado como tal, entonces aquí arriba vendría el tiroides, si ustedes se lo imaginan, y debajo está inmediatamente el cricoides. Entonces van a estar unidos principalmente anteriormente por el llamado ligamento cricotiroideo medio, que aquí lo pueden ustedes ver acá, cómo está uniendo el cartílago tiroides con el cartílago cricoides, ¿listo? Además del músculo cricotiroideo y otras estructuras que los van a mantener muy unidos el uno con el otro. Es importante porque este cartílago cricoides va a articular tanto al cartílago tiroides que acabamos de ver como a los cartílagos aritenoides, que ya los vamos a ver más adelante, que son, ya recuerden, parte de los cartílagos pares, de los pequeñitos. Entonces, inferior al cartílago cricoides vamos a tener la llamada membrana cricotraqueal, que hagan de cuenta que es un equivalente pues a la membrana tiroidea que vimos. Esa membrana cricotraqueal lo que va a hacer es que va a unir el cartílago cricoides, listo, de la laringe, con la tráquea, listo, con el primer anillo traqueal, que sería este de acá. Entonces, esa membrana los va a mantener unidos y va a mantener todo compacto, digamos, en una sola estructura, ¿listo? Y pues en la parte superior vamos a tener otra membrana en la parte superior del cricoides, que es la membrana cricotiroidea, que como ustedes se lo imaginan, pues va a mantener unidos el cartílago tiroides con el cartílago cricoides también. ¿Listo? Ahora, bueno, esto no se los alcancé a decir. Vamos a tener principalmente dos partes en el cartílago cricoides, el llamado arco, que es en la parte más anterior, como ustedes lo pueden ver, en la parte más delgada, y en la parte posterior una llamada lámina, listo, que es mucho más alta, como ustedes pueden ver. La parte posterior, que sería hacia acá, es mucho más alta esa lámina, vean la altura que tiene, comparado con el arco en la parte anterior. Listo, ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando vamos a seguir con el otro de los cartílagos impares, que sería el cartílago epiglótico. Ustedes lo pueden ver acá, es muy, muy famoso. La llamada epiglotis, aquí lo pueden ver cubierta de mucosa. Lo que va a hacer la epiglotis tiene una forma de hoja, como ustedes lo pueden ver, y lo que va a hacer es que va a cubrir el ádito laríngeo, que no es más sino la apertura de la laringe, listo, que ya la vamos a ver más adelante cuando veamos la glotis durante la deglución. Esto con el fin de que ustedes saben que se comparte la misma vía tanto para los alimentos como para el aire, ¿listo? En la orofaringe principalmente y luego la laringofaringe. Entonces lo que pasa es que cuando comemos alimentos, en la deglución, la epiglotis se cierra sobre la laringe para evitar que los alimentos vayan por la vía aérea, ¿listo? Bueno, entonces vamos a decir que esta epiglotis se va a mantener unida a la laringe a través del ligamento tiroepiglótico. Listo, que aquí ustedes lo pueden ver en esta imagen. Y ese ligamento tiroepiglótico se va a mantener adherido al ángulo posterior del cartílago tiroides. Listo, como ustedes lo pueden ver acá, el mismo sitio donde se van a insertar las cuerdas vocales. Listo. Luego hablemos de los cartílagos aritenoides, corniculados y cuneiformes, los podemos hablar todos al mismo tiempo, acuérdense que son dos de cada uno porque son pares, entonces esto nos va a dar al final 6 acá, más los 3 que ya acabamos de ver que son impares, o sea 9 en total. Entonces, los aritenoides son los que vemos acá, están colocados sobre, si lo recuerdan, la lámina del cartílago cricoides. Aquí estamos viendo el cricoides, listo, lo estamos viendo desde posterior, entonces vean la lámina, lo alta que es, y en la parte superior de la lámina hay dos impresiones donde se van a insertar como tal los cartílagos aritenoides, ¿listo? Son esos que vemos acá. Y esos cartílagos aritenoides van a tener dos apófisis como tal.
van a tener una llamada apófisis vocal y una llamada apófisis muscular. Entonces, la apófisis vocal es donde se van a articular como tal los cartílagos corniculados, que son estos chiquiticos que ustedes ven encima. ¿Listo? Por eso parecen un par de cuernos. Entonces, están puestos en esa apófisis vocal. Pero además vamos a tener una apófisis muscular, listo, en estos mismos cartílagos aritenoides que van a estar en su parte más anterior, que sería acá, la parte más anterior de los aritenoides, porque recuerden que en esta imagen anterior está hacia acá, donde se van a insertar como tal el ligamento vocal, listo, ligamento vocal y pues las cuerdas vocales, listo. Adicionalmente, ahí vamos a tener también los músculos cricoaritenoideos y bueno, otro montón de músculos que lo que van a hacer es mantener a los cartílagos cricoides en su posición. ¿Listo? Luego, entonces hablábamos que encima de de los aritenoides vamos a tener los cartílagos corniculados, que son este par de cuernos de acá, que van a insertar el pliegue ariteno epiglótico, ¿listo? Que es un pliegue muy importante que se alcanza a ver en esta imagen, que lo que hace es que va a mantener unidos la epiglotis a los aritenoides. Lo que pasa es que aquí los aritenoides desde esta visión posterior no se ven porque están cubiertos de muchos de los músculos intrínsecos de la laringe, ¿listo? Pero entonces hagan ustedes de cuenta que ahí tenemos los músculos aritenoepiglóticos y eso es el equivalente más o menos a los pliegues aritenoepiglóticos. Vean acá los músculos aritenoepiglóticos que lo que hacen es mantener unidos los aritenoides, ¿listo? Con el cartílago epiglótico, ¿listo? Y luego, dentro de este pliegue aritenoepiglótico, se van a insertar los dos cartílagos más pequeños de la laringe que nos hacían falta, que son los cuneiformes, que de hecho son muy difíciles de ver y por eso pues no lo puse en las imágenes porque en realidad son miserablemente pequeños, ¿listo? Bueno, y ahora hablemos de los músculos extrínsecos e intrínsecos de la laringe. ¿Listo? Entonces uno usualmente los clasifica en los extrínsecos, es decir, los que están por fuera como tal de la estructura de la laringe, y los intrínsecos, que es los que están como tal por dentro, usualmente pues en la cavidad laringea. ¿Listo? Entonces, los extrínsecos en realidad hay un montón, ustedes lo pueden ver en esta imagen, son todo ese montón de músculos que lo que hacen es mantener la laringe en su lugar y adicionalmente le permiten elevarse o descender según, por ejemplo, durante diferentes acciones, como por ejemplo la tos o demás. Estos son todos los músculos, aquí podemos ver algunos de esos, entonces ahí pueden ustedes ver la laringe, aquí pueden ver el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides, perdón, aquí pueden ver el cartílago cricoides, aquí ya esto de acá es la tráquea, listo, y pueden ver todos estos músculos que hay, como por ejemplo el músculo esternoioideo, que va desde el esternón hasta el hueso ioide. La gran mayoría van a llegar hasta el hueso ioides. ¿Listo? Tenemos también el estiloioideo, que aquí lo pueden ustedes ver, que va desde la apófisis estiloides, que está allá en el hueso temporal, hasta el hueso ioides. Vamos a tener el esternotiroideo, ¿listo? Que va hasta el cartílago tiroides y bueno, tenemos un montón. Importante pues que ustedes vean cuáles son los que deprimen la laringe la bajan y cuáles son los que la elevan, que son todos estos. ¿Listo? Pero bueno, en realidad lo más importante es que veamos los intrínsecos de la laringe, ¿listo? Que son supremamente importantes, como ya van a ver, porque son los que van a permitir, entre muchas otras cosas, la fonación, la producción de la voz, ¿listo? Y adicionalmente también van a ayudar en el proceso de respiración. Entonces, en esta imagen que vemos acá, estamos en una vista superior de lo que sería la laringe y sus músculos internos. Entonces vemos aquí el cartílago tiroides, listo, que está aquí, su parte anterior, su prominencia anterior, y aquí en la parte más posterior, listo. Entonces, lo que estamos viendo acá son un montón de músculos, entre los que tenemos. Estos son los más importantes, el tiroaritenoideo y el músculo vocal. ¿Listo? Son muy importantes. Entonces el tiroaritenoideo, como ustedes pueden ver, va desde el cartílago tiroides acá y se va hacia posterior hacia los cartílagos aritenoides, que son estos de acá. Pero medialmente a él vamos a tener el músculo vocal, que es este de acá, que es como tal lo que llamamos las cuerdas vocales, las verdaderas, porque son estos los que van a vibrar y se van a mover y dependiendo la vibración, van a permitir la producción de la fonación de la voz y los diferentes tonos de la voz. ¿Listo? Tenemos otros, como por ejemplo el cricotiroideo, que está mucho más inferior, ¿listo? Que mantiene unidos el tiroides con el cricoides. Bueno,
Hay un montón de músculos. Esto es lo que nosotros llamamos entonces la glotis. Aquí estamos viendo la glotis, la vía, la entrada, por así decirlo, a la laringe, a la vía aérea, desde una vista superior. Entonces aquí estamos viendo la lengua, la parte más posterior de la lengua seguiría en esta dirección hacia anterior. Entonces el aire está ingresando por esta vía y esto es lo que nos encontramos. Entonces el cartílago epiglótico, véanlo acá, cómo está en la parte más anterior, listo, eso sí lo recuerdan, en la parte más anterior de la laringe. Y vemos aquí en la parte más posterior entonces lo que son los cartílagos más posteriores de la laringe, listo, que van de los cartílagos corniculados y los cuneiformes, que casi no se alcanzan a ver. Y en la mitad de estos dos vamos a tener esas estructuras musculares que van usualmente desde el tiroides hacia el aritenoides, y vamos a tener lateralmente los llamados pliegues vestibulares, que es como se observa el músculo eh, tiroaritenoideo, que son las llamadas cuerdas vocales falsas, listo, ténganlo en cuenta, y medialmente los pliegues vocales, que son del músculo vocal, y estas sí son las cuerdas verdaderas, listo, estas son las falsas, y estas las llamadas cuerdas vocales verdaderas, listo. Eh, Importante, además, que un poquito de inervación de la laringe, está principalmente la inervación por el décimo par, que es el llamado nervio vago, listo. Bueno, ahora sigamos con la cavidad laríngea como tal, que es, digamos, eh, el espacio vacío dentro de la laringe. Entonces, vamos a decir que lo vamos a dividir principalmente en tres porciones, la laringe. Una porción superior, que es el vestíbulo, una porción media, listo, o llamada cavidad intermedia, y una porción inferior, que es la llamada infraglótica o inferior, listo. Entonces, vamos a dividirlo todo a partir de una serie de estructuras. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a decir que inicia la laringe, como lo dijimos, en el adito laríngeo y va a terminar como tal en la tráquea. ¿Listo? O sea, a este nivel va a terminar y va a iniciar como tal acá en donde está la glotis. ¿Listo? Entonces, la cavidad superior, o también llamada el vestíbulo laríngeo, es la que se encuentra por encima de los pliegues vestibulares, que ustedes ya lo recuerdan, del músculo tiroaritenoideo. Entonces, vamos a mostrar como tal esos pliegues vestibulares, aquí cómo se observan, listo. Y lo que está por encima de este nivel es el vestíbulo laríngeo. Luego, por debajo, vamos a decir que está la cavidad intermedia, que va desde esos pliegues vestibulares hasta los pliegues vocales o las mismas cuerdas vocales. ¿Listo? Y entonces las cuerdas vocales, que si son las cuerdas vocales las verdaderas, van a dejar este espacio entre el pliegue vestibular y ellas como tal, y este espacio como tal se conoce también como ventrículo laríngeo, que no es otra cosa sino la cavidad intermedia de la laringe. Y por debajo entonces de las cuerdas vocales verdaderas o del músculo vocal, vamos a tener hasta la llegada a la tráquea lo que es la cavidad infraglótica. ¿Listo? Ahora hablemos un poquito de la tráquea, entonces aquí la tenemos. Ya sabemos que la tráquea inicia a este nivel, porque aquí tenemos el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Por debajo entonces tenemos la tráquea. Básicamente es una sucesión de muchos anillos incompletos de cartílago. Entonces, más o menos de 16 a 20 anillos de cartílago, lo que tenemos acá, uno debajo del otro, que van a estar unidos los unos con los otros. ¿Listo? Lo importante es que sepan que son anillos incompletos, es decir, desde anterior es fácil evidenciar cómo es el cartílago, pero cuando nosotros vamos a mirar la parte posterior, por ejemplo en este corte transversal que tenemos acá, la parte anterior es cartilaginosa, pero la parte posterior es de músculo liso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Es llamado músculo traqueal, que va a ir por toda la parte posterior de la tráquea, ¿listo? Luego, recuerden que la tráquea va desde el nivel C6 o C7 hasta T4 o T5. Entonces, si nosotros miramos acá, tenemos que aquí tenemos C7, C6, C5, C4. Entonces va más o menos desde C6 o C7, o sea, más o menos acá está empezando la tráquea, y va más o menos hasta T4, T5, T1, T2, T3, T4 y T5, más o menos hasta acá, que es cuando ya se bifurca, ¿listo? Que sería este mismo nivel de acá. Entonces, en la parte más distal de la tráquea vamos a tener lo que es la carina, listo, que también es una estructura cartilaginosa que tiene ese aspecto como de calzón más o menos o de pantalón de ropa interior.
y ahí es donde se va a dividir como tal la tráquea en los dos bronquios primarios, uno izquierdo y uno derecho, que van como tal en dirección a cada uno de los pulmones. ¿Listo? La tráquea va a estar anterior al esófago, listo, muy importante, aquí tenemos el esófago, en esta imagen lo pueden ver en este corte sagital, anterior al esófago va a estar la tráquea, y la tráquea también se va a encontrar posterior, entonces, a el arco aórtico, que vendría por acá, listo, ahí lo pueden ustedes evidenciar. Y es importante que sepan que toda la tráquea va a estar en su parte interna recubierta de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que ustedes recuerdan tenía cilios y demás, lo que permitía el movimiento de secreciones y otras cosas. Entonces, luego de que finalice la tráquea, tenemos la carina, como ya lo habíamos dicho, que es esa estructura aquí, como en forma triangular, o aquí también en forma de pantaloncillo, y se va a dividir entonces en dos bronquios, y de ahí vamos a dar inicio al llamado árbol bronquial. Entonces, vamos a partir de que después de la tráquea vamos a tener dos bronquios principales, también llamados bronquios fuente, uno izquierdo y uno derecho. Importante que el izquierdo es más horizontal, es un poquito más horizontalizado que el derecho va como muy empinado hacia abajo. Esto porque es importante clínicamente, por ejemplo, cuando hay una obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, un niño que se traga algún juguete o algo, la gran mayoría de veces el objeto extraño va a viajar directamente hacia el pulmón derecho. ¿Por qué? Pues porque el bronquio fuente derecho está mucho más verticalizado, o sea, deja el paso mucho más fácil. ¿Listo? Eso, bueno, eso también explica también por qué, bueno, la tuberculosis y otras patologías infecciosas también son predominantemente en el pulmón derecho, ¿listo? Vamos a tener entonces que por lo general todo el árbol bronquial y sus estructuras van a estar compuestos de tres capas, una capa cartilaginosa que la podemos ver, una capa de músculo liso y pues la parte más interna que sería la mucosa respiratoria, ¿listo? Entonces, a partir de cada uno de los dos bronquios fuente, que aquí los vamos a demarcar, el derecho y el izquierdo, de esos bronquios fuente vamos a empezar a tener distintas divisiones, que van a ser la siguiente generación, que nos va a dar por lo general los llamados bronquios lobulares, es decir, a cada uno de los lóbulos del pulmón, que eso lo vamos a estar viendo al final, cuáles son los lóbulos del pulmón, se va a ir un bronquio lobular, ¿listo? Vamos a tener que el pulmón derecho va a tener tres lóbulos y vamos a tener un bronquio lobular superior, uno medio y uno inferior. Y en el izquierdo, pulmón izquierdo, que solamente vamos a tener dos lóbulos, ¿listo? Vamos a tener solamente, pues, dos bronquios lobulares. Y a su vez, esos bronquios lobulares se van a dividir en otros bronquios más pequeños, que son estos que ustedes pueden ver acá, que son los llamados bronquios segmentarios y que típicamente, pues depende de donde uno lo mire, van a ser 10 a cada uno de los pulmones. Listo, hay otros que dicen que al izquierdo solo son 8, pero bueno, digamos que por lo general lo más aceptado es que son 10 a cada uno de los lados, los llamados bronquios segmentarios. Y se llaman de esa manera porque van a cada uno de los segmentos pulmonares. Segmentos pulmonares son, digamos que así, segmentos funcionales, se hagan de cuenta así como los hepáticos, por así decirlo, y hay varios en cada lóbulo. Entonces ustedes los pueden ver aquí marcados por números. Listo, esta imagen es muy chévere porque nos permite ver la correlación entre el árbol bronquial y cada uno de los segmentos pulmonares, a dónde va cada uno. ¿Listo? Luego vamos a decir que por lo general vamos a tener un montón de divisiones, o sea, estos bronquios segmentarios se van a empezar a dividir y estos se van a dividir en un montón de generaciones hasta finalmente llegar a los alvéolos, que es donde va a ocurrir como tal el intercambio gaseoso. Entonces, vamos a decir que la generación 16, ¿listo? Hasta ese momento, hasta la generación 16, o sea, la división 16, o sea, si decimos que esta es la primera división y luego esta es la segunda división, imagínense que luego hay otra división y luego hay otra división y otra división, hasta la 16, todos son de conducción, ¿listo? Son bronquios de conducción, lo único que hacen es llevar el aire. ¿Listo? Y luego de la generación 17 a la generación 23, y como tal la generación 23 ya son los alvéolos, es la llamada zona de intercambio, que es donde se puede dar el intercambio gaseoso. Entonces vean que no es exclusivo de los alvéolos, sino de este espectro de divisiones. ¿Listo? Entonces aquí lo que observamos como tal es el alvéolo que ya está ahí en esa parte final, como ustedes lo observan. Y entonces estamos observando aquí lo que es la unidad respiratoria, como se le llama típicamente. Y la unidad respiratoria no es otra cosa sino la unión entre un bronquiolo respiratorio, que ya son los bronquiolos terminales, los bronquios más pequeños,
la unión del bronquiolo con su alveolo, ¿listo? Con sus sacos alveolares, ¿listo? Eso es lo que compone una unidad respiratoria, ¿listo? Bueno, ahora es momento de hablar de los pulmones. Estos son órganos importantísimos en la respiración y quizás son los que más identificamos con mayor facilidad. Entonces ya saben que los pulmones son órganos pares, a pesar de que no son totalmente simétricos. Tenemos uno izquierdo y uno derecho. En cuanto a volumen, ocupan la gran mayoría del tórax. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta imagen de los pulmones in situ, cómo ocupan la gran mayoría del espacio torácico. Y estos se encuentran a su vez, cada uno de los pulmones, a los lados del mediastino, que entonces el mediastino que lo vimos en la tutoría del sistema cardiovascular es ese espacio que se encuentra entre los pulmones dentro de la cavidad torácica. ¿Listo? Vamos a decir que cada uno de los pulmones tiene forma de cono, listo, digamos que siendo muy esquemáticos, y ahí tenemos en general tres caras de los pulmones, una cara diafragmática, listo, que es la que va, sería la cara inferior, que va contra el diafragma, listo, que lo divide de la cavidad abdominal. Vamos a tener una cara costal, que sería toda esta parte anterior y lateral, que es la que va contra las costillas, y una cara mediastínica, que es la más medial, que va contra el mediastino y pues sus contenidos, como el corazón, por ejemplo. Vamos a decir entonces que el pulmón derecho va a tener por lo general, o no, por lo general no, tiene dos fisuras y tres lóbulos, ¿listo? Entonces es el que tiene más divisiones, aquí lo podemos ver, el pulmón derecho va a tener esta fisura de acá y esta otra fisura de acá, que es esta que observamos acá. Entonces son dos fisuras, como ustedes pueden observar, una llamada oblicua y una horizontal, ¿listo? Y eso lo va a dividir en un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, ¿listo? Y por otra parte, en el pulmón izquierdo tenemos una sola fisura o cisura, que es esta, la oblicua, ¿listo? Lo que lo divide en un lóbulo y en otro lóbulo, ¿listo? Se considera que el pulmón izquierdo es más estrecho que el derecho, en gran parte porque el corazón, como ustedes saben, tiene una orientación, el corazón estaría aquí en el mediastino, una orientación hacia la izquierda, lo cual estrecha un poco el pulmón izquierdo y además genera esta impresión en la estructura del pulmón izquierdo, específicamente en su lóbulo superior, que es la llamada escotadura cardíaca, que ustedes pueden ver que es esta gran, eh, por ponerlo en términos generales, este gran boquete que se abre en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decir que la superficie externa o la cara externa, por así decirlo, de los pulmones es convexa por una parte, como ustedes lo pueden observar, incluso en esta imagen también lo pueden observar, es convexa y por lo general es de una apariencia lisa, listo, y digamos que no tiene, digamos, grandes impresiones. Sin embargo, cuando miramos la cara medial, listo, que es la que va contra el mediastino, vemos que aparecen un montón de impresiones y de cosas en cada uno de los pulmones. Entonces, por lo general, lo más importante es que en esa cara mediastinal lo que estamos viendo es el llamado hilio pulmonar. ¿Listo? El hilio pulmonar, que es muy importante porque el hilio pulmonar es donde va a haber el ingreso tanto de de estructuras vasculares, ingreso y salida de estructuras vasculares, como las arterias pulmonares, las venas pulmonares, y adicionalmente también es por donde van a llegar los diferentes bronquios. ¿Listo? Van a entrar como tal al pulmón. Entonces es muy importante esta zona de los pulmones, es como tal la que los une al resto del cuerpo. ¿Listo? Y luego, pues aquí podemos ver esta otra imagen muy esquemática de lo que acabamos de hablar. Entonces se pueden identificar las dos fisuras o cisuras, los tres lóbulos que tenemos en el pulmón derecho, los dos lóbulos del pulmón izquierdo, ¿listo? El superior y el inferior. Y esta llamada escotadura cardíaca, que es donde va el corazón, ¿listo? Y además hay una estructura que quizás se nos podría pasar desapercibida, que es la llamada língula. ¿Listo? La língula es del el pulmón izquierdo y es la estructura que se forma entre la escotadura cardíaca como tal y la cisura o fisura oblicua. ¿Listo? Entonces entre estas dos se va a formar como digamos que una especie de pseudolóbulo que es la llamada língula. ¿Listo? Que es parte del lóbulo superior del pulmón izquierdo. ¿Listo? Ahora hablemos un poco de la vasculatura pulmonar. Quizás recordemos un poco de la tutoría del sistema cardiovascular. Entonces ya saben, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, vamos a hablar primero de lo que son las arterias y las venas pulmonares. Entonces ya saben que las arterias pulmonares salen como tal del tronco pulmonar y el tronco pulmonar a su vez sale del ventrículo derecho. ¿Listo? Como ustedes lo pueden ver, ahí está. Sobre todo eh,
arteria pulmonar derecha, está rodeada por el arco aórtico, ¿listo? Y luego van hacia los pulmones, hace el intercambio, esa sangre desoxigenada hace el intercambio gaseoso, se oxigena y regresa a través de las venas pulmonares, que ya saben que ustedes que son dos a cada lado del atrio izquierdo, ¿listo? Entonces, sin embargo, ustedes se preguntarán, los pulmones entonces, ¿cómo se oxigena? Es decir, ¿cómo les llega la sangre oxigenada como tal? ¿Por dónde les está llegando? Porque si ustedes se fijan, la sangre oxigenada en realidad sale de los pulmones en este sistema de la circulación menor. ¿Listo? Entonces, los pulmones, más de un 80% de su circulación, de su oxigenación, está dada por unas arterias llamadas las arterias bronquiales, ¿listo? Que son ramas directas de la aorta ascendente, ¿listo? Perdón, de la aorta descendente, ¿listo? Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, este esquema que tenemos aquí a la derecha, esto estamos viendo desde posterior, ahí ustedes identifican, por ejemplo, el esófago que está acá, la tráquea que está más anterior al esófago, pero les digo que esto es una vista posterior, y aquí viene el arco aórtico que se formó allá, y ya está aquí la aorta descendente, ¿listo? Y en esa aorta descendente, además de todas las ramas intercostales y demás, vamos a tener las ramas bronquiales, las arterias bronquiales que son como tal las que van a nutrir el parénquima de los pulmones. ¿Listo? Entonces vamos a tener una arteria bronquial derecha y las izquierdas son dos. ¿Listo? Dos arterias bronquiales izquierdas, básicamente. ¿Listo? Acuérdense que esto lo estamos viendo desde posterior. Y es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, aquí lo que estamos observando es el sistema de drenaje venoso que se va a dar de la misma manera a través de unas llamadas venas bronquiales. Y esas venas bronquiales, que por ejemplo esta visión ya es anterior, la vena bronquial derecha y la vena bronquial izquierda, lo que van a hacer es drenar en las venas ácigos y en la vena hemiácigos, que finalmente ustedes saben que estas van a drenar como tal en la cava superior. ¿Listo? Y finalmente, aquí lo que quiero mostrarles son las llamadas pleuras pulmonares. ¿Listo? Las pleuras pulmonares no son más que una capa serosa. ¿Listo? Son serosas. Así como, por ejemplo, el pericardio. ¿Listo? Si lo recuerdan. O el peritoneo. ¿Listo? Que está en la cavidad abdominal. Y que básicamente su función es el de recubrir las estructuras de manera que faciliten su movilidad. ¿Por qué? Porque como ustedes se lo imaginan, los pulmones son órganos supremamente móviles. Todo el tiempo se están expandiendo, se están contrayendo, igual que en el aparato gastrointestinal, igual que el corazón, es muy móvil. Entonces la serosa lo que hacen es intentar disminuir al máximo la fricción de estas estructuras móviles. Entonces vamos a decir que básicamente la pleura se divide en una pleura parietal, que sería toda esta de acá, ¿listo? La pleura parietal, que es la que está en contacto como tal con la pared torácica, o sea, con toda la región costal y diafragmática, y otra que es la pleura visceral. ¿Listo? Que es la que está en contacto como tal con el pulmón. ¿Listo? Entonces vamos a tener entonces dos hojas de la pleura. ¿Listo? Entonces vamos a tener la hoja parietal, la que va pegada a todo lo externo, y la hoja visceral, que es la que va pegada como tal a la víscera, al órgano, al pulmón. ¿Listo? Entonces, entre ambas hojas de la pleura se va a formar una cavidad, ¿listo? Que es lo que conocemos como la cavidad pleural, ¿listo? Que es una cavidad muy importante. Vamos a ver que la pleura tiene muchas otras funciones. En la respiración, por ejemplo, es muy importante porque permite, digamos que aquí dentro de la cavidad pleural se forma una presión negativa. Esto digamos que no es el objetivo de esta tutoría, pero para que ustedes lo sepan, una presión negativa que lo que va a hacer es que durante la inspiración esa presión negativa facilita la entrada del aire, ¿listo? Entonces es muy importante las pleuras y la cavidad pleural por ese motivo. Entonces por eso, por ejemplo, cuando ocurre una puñalada en un paciente, un trauma que lo que hace es perforar esa cavidad pleural, entonces se pierde esa presión negativa y el paciente puede llegar a colapsar el pulmón y ya, pues puede incluso pues morir de un paro respiratorio. ¿Listo? Entonces aquí lo podemos ver en este corte pequeño. Lo que nos permite ver es precisamente eso. Aquí tenemos el pulmón, ¿listo? Ese pulmón está recubierto por una pleura visceral, ¿listo? Luego viene la cavidad pleural y luego vendría la pleura parietal que está unida como tal ya a la pared del tórax, que es donde vamos a tener como tal pues las costillas, la región intercostal y demás, ¿listo? Finalmente, en estas imágenes son radiografías de tórax. Aquí lo que quería que viéramos es como tal las estructuras pulmonares. Entonces aquí tenemos el corazón, ya lo aprendimos a identificar, el fondo gástrico, pero entonces más importante aún es que sepamos identificar en la radiografía
estas zonas. ¿Listo? Entonces ustedes recuerdan en la radiografía lo que vemos de un color más oscuro, más denso, es lo que está lleno de aire. ¿Listo? Es decir, es lo que realmente es menos denso. Lo más oscuro es lo que es menos denso, como por ejemplo el aire. Y los huesos, saben ustedes que se ven de un color muy, muy blanco. Entonces aquí podemos ver cómo se identifica de esa manera la tráquea. ¿Listo? Entonces vamos a volver a dibujarla. Entonces aquí pueden identificar ustedes mismos la tráquea, cómo desciende y se divide en dos bronquios, el derecho, listo, y el bronquio izquierdo, listo. Aquí estaría entonces la carina en esta zona de acá, listo, y esa es la división entre los dos bronquios fuente, listo. Aquí desde la vista lateral es lo mismo, aquí observamos otra vez la tráquea, como viene acá, y acá quizás se alcanza a impresionar un poco uno de los bronquios, listo, en su sentido. Aquí tenemos el corazón, todas las vértebras torácicas y demás, listo. Entonces, eso, digamos, son las estructuras del aparato respiratorio que debemos saber identificar y adicionalmente, claramente, los pulmones. ¿Listo? El pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Obviamente aquí no podemos identificar los lóbulos y demás, pero sí podemos ver los pulmones y lo que tenemos que aprender a identificar en los pulmones son, pues son muchísimas cosas. Radiografía de tórax ustedes la van a ver con más detalle cuando cuando vean su vallas de sistema respiratorio. Pero básicamente lo que queremos ver es que todos los pulmones tengan la misma densidad en su interior, es decir, que no haya nada extraño. Aquí todo esto que vemos aquí, esto que se ve como sucio en realidad es pura vasculatura pulmonar. Eso digamos que no nos preocupa, es alilio pulmonar ahí. Pero todo lo demás, el resto del parénquima pulmonar debe estar completamente negro. ¿Listo? Eso nos indica que se está llenando de aire sin ningún problema. ¿Listo? Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo el pulmón derecho está un poco más elevado que el izquierdo, y aunque eso pueda verse patológico, en realidad es porque pues aquí está el hígado y ustedes saben que el hígado es experto en desplazar todo lo demás. ¿Listo? Y otra cosa que nosotros vemos es este ángulo de acá. ¿Listo? Que es el ángulo costofrénico que se da entre las costillas y el diafragma. Entonces el diafragma, ya saben ustedes que está acá. Usualmente lo que queremos ver ahí es que esté vacío, que no haya nada ahí, que no esté lleno de líquido, por ejemplo, lo que nos podría hablar, por ejemplo, de un derrame pleural, por ejemplo. Bueno, ¿y qué vemos en esta radiografía de acá? ¿Qué les llama la atención? ¿Verdad que no se ve normal? Entonces se ve el pulmón aquí, está bien negro, listo, digamos que bueno, técnicamente esta radiografía quizás no sea la mejor, pero se puede observar que en este pulmón derecho está esto de acá, esto delimitado. Eso es lo que no debemos ver en una radiografía. Es una densidad, listo, una opacidad, perdón. Esa es una opacidad que estamos viendo en el pulmón derecho. Probablemente sea en la parte más inferior de ese pulmón. ¿Y qué puede ser? Puede ser un montón de cosas. Aquí en la radiografía lateral nuevamente podemos observar esa densidad, y eso básicamente lo que nos implica es que hay una masa en ese pulmón, hay una ocupación en ese pulmón que puede ser tanto una masa neoplásica o puede ser eh, que se haya instaurado una infección en ese lóbulo pulmonar, que en este caso parece ser el inferior, pero bueno, ya van a ver que eh, eso se debe medir en la radiografía lateral. Entonces eso implica que hay un proceso que puede estar afectando la respiración de ese paciente y puede ser infeccioso, neoplásico, además. Eso es lo que no debemos ver en una radiografía de tórax. ¿Listo? Pues básicamente aquí lo que tenemos al final es un tag de tórax. Es importante que ese se los quería poner, entonces para que practicáramos ahora las estructuras respiratorias. Entonces en esta parte de acá, por ejemplo, estamos viendo cómo se están dividiendo a nivel de acá en dos, esa tráquea. Entonces esta es la carina como tal. ¿Listo? Y ya saben ustedes que la carina, entonces saldría aquí el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. ¿Listo? Aquí estamos viendo otras estructuras que lo rodean. Entonces vamos a tener acá la vena cava superior. Entonces acuérdense que la carina está, o sea, esa división está en la parte más alta del corazón, como a nivel superior en el corazón, para que lo sepan. Y esto de acá como tal es la aorta. ¿Listo? Como ustedes la pueden observar, la aorta ascendente. ¿Listo? Y esta otra estructura vascular de acá es la aorta descendente, o sea, la aorta ascendente sale acá, está subiendo, va a hacer su arco y va a volver a descender aquí en la descendente. ¿Listo? Y luego en este otro corte de acá, que tenemos un poco más abajo, bueno, esto que vemos aquí, estas bolitas que se observan ahí, son varios de los bronquios, pueden ser bronquios segmentarios, otros de los bronquios que ya se dividieron hacia superior, entonces por eso están al mismo nivel de la carina, ¿listo? Y luego en este otro corte de acá, ¿listo? Que ya es un poco más inferior, ya vemos cómo se han dividido los dos bronquios fuentes, el bronquio fuente izquierdo y el bronquio fuente derecho.
¿Listo? Y esos bronquios fuentes a su vez nos va a dar los bronquios lobulares y esos los bronquios segmentarios, que ahí los pueden observar cómo se ven de bonitos. ¿Listo? Vamos a borrar para que lo puedan ver otra vez. Entonces, bronquio fuente nos da los bronquios lobulares o lobares y luego los bronquios segmentarios. Aquí vemos entonces el izquierdo, que todavía no nos ha dado las ramas, y las demás estructuras que estamos viendo ahí. Entonces básicamente tenemos la vena cava superior, la aorta nuevamente. Aquí tenemos ya que se está formando el ventrículo derecho, tronco pulmonar, la aorta descendente. ¿Listo? Básicamente. Eso es lo que tenemos que ver y obviamente que ese parénquima pulmonar se vean buenas condiciones, listo, que no veamos opacidades, que eso sí nos podría preocupar. Entonces aquí estamos viendo los distintos lóbulos pulmonares, ese probablemente sea el inferior, que está en la parte más posterior. Aquí podemos ver las diferentes fisuras, ¿no? Como se marcan ahí. Espero que les haya gustado la tutoría, muchachos. Gracias por su atención y saben que cualquier duda estoy a su disposición por las redes. ¿Listo?